Bien amigos, quiero compartir con todos ustedes un pequeño estudio, me pertenece, aunque la verdad que no es pequeño, es muy grande para el conocimiento de todas las personas. Bendiciones para todos, gracias por la cantidad de reproducciones que está teniendo. Un mensaje que di para los amigos sobre los malos orí que hay en la República Oriental del Uruguay, sobre inquietante, ¿no? Que en Uruguay la gente aún hace 20 años que aparentemente está IFA tradicional en el Uruguay y no han colmado debido a que tienen mal orí estas personas, ¿verdad? Que han viajado a Nigeria y que ese kilo y medio que proponen de sabiduría no existe, no está, no hay buen orí en estas personas. En fin, amigos, quiero agradecer a los amigos de YouTube que van a recibir este video en primera instancia. Los saludo a todos, no he transmitido en vivo porque no he tenido tiempo, he estado arreglando todo este proceso, todo este proyecto nuevo, ¿verdad? Que en realidad no es nuevo para los que van a entrar en mi vida. Y aconsejo a los amigos, ¿verdad? Que todos estos conocimientos que estoy compartiendo son de mi propia autoridad. Nadie va a hablar de esto porque hay que explicar. Bien, el asunto es que, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, ¿no? De la palabra de Dios. La palabra de Dios. Te voy a explicar, debido a que ustedes no han leído y piensan que todo lo que tenemos, ¿qué pasó, gatita? A todo lo que ustedes no han leído y que piensan que la legendaria religión yoruba es el número uno en vuestras vidas. Vuestras limitaciones y el desconocimiento que hay de lo que ha sucedido en la historia de los yoruba, te vuelvo a decir, amigos, Samuel Johnson, hay información de ese libro gratuita en la web para que te enteres lo que verdaderamente es Ifá. No hay nada nuevo bajo el sol, como siempre les digo, nada más que vuestro poco interés en saber cuál es la base, ¿no?, de todo esto. Te voy a decir que esto que te voy a decir a continuación nada tiene que ver con vudú. Vudú está excepto de todo esto, que sí vive dentro de la cristiandad del Ifá cubano como del Ifá tradicional, que usted no lo crea. Debido a los estudios que yo he hecho a través del tiempo, ¿verdad?, de los procesos bíblicos, y teniendo en cuenta, ¿verdad?, teniendo en cuenta además de que hay un desconocimiento absoluto sobre el oráculo de la verdad. Cabe decir que el oráculo de Ifá o el oráculo Fa, que yo ahora no lo uso hace tiempo porque me he desilusionado en muchas cosas. Yo no estoy para imponer a las personas lo que a mí me parece. Usted merece respeto. Si usted tiene una idea, amigo, de lo que le voy a decir, puede comentar. Todo es bien recibido, como siempre. Estoy recordando, amigos, que cuando, ¿verdad?, salieron de la antigua Mesopotamia, este precursor, ¿verdad?, del judaísmo de los hebreos, era un hombre que el primero, ¿no?, que salió, un hombre que era rico, que tenía todo aparentemente, absolutamente todo. ¿Y qué buscaba? Estamos hablando de cerca de 3500 años antes de Cristo, ¿verdad? No estamos hablando del profeta Mahoma ni del profeta Ormila, nada de eso. Estamos hablando del principio, ¿verdad?, no de la creación, porque acá te voy a tratar de explicar unas cuantas cosas. Ahora no me acuerdo del nombre de este hombre. Es importante que vos lo sepas.
el precursor que salió, ¿verdad?, de Mesopotamia la antigua, y que cerca de allí, ¿verdad?, existieron muchas controversias. Si bien se habla y se dice que Dios, Yahvé, Jehová, era muy malo, yo creo que muy malo es lo que se hace inventando historias sobre lo que pudo haber dicho Yahvé. Les recuerdo, amigos, que acá estoy apostando con todos ustedes, no a discriminaciones ni nada por el estilo, sino sencillamente informar a los amigos estos procesos, ¿verdad?, de los antiguos hebreos, y que las personas tienen derecho a estar informadas y a comprender y entender que no hay ningún tipo de acontecimiento que se diga discriminatorio, ni antisocial, ni nada por el estilo. Así que agradezco la comprensión de esta empresa también, Facebook, para comprender y entender las personas de qué se trata la palabra de Dios y el oráculo de la verdad. Vamos a empezar hablando, amigos, que toda esta libertad, todo esto que antiguamente, ¿verdad?, no era desconocido, porque hubo un seguimiento, ¿verdad?, de ese acontecimiento que sucedió en Egipto, precisamente de la mano de Moisés, para la libertad de los hebreos. Y que fíjate que en la historia mismo del judaísmo y ¿verdad?, que hubiera sido, ¿verdad?, Moisés, el primer hombre que habló con Dios. Es un poco raro esto, ¿no? Vuelvo a decir, acá no hay ningún tipo de finalidad de desacreditar nada, simplemente te estoy informando lo que yo comprendí y entendí, te lo voy a decir. Espero que los sinvergüenzas de YouTube, es decir, los que entran a buscar información, se atrevan a hablar, si tienen el conocimiento, ¿verdad?, de lo que sucedió con los antiguos hebreos. Hay un gran impulso creado por los griegos para comprender y entender. No olvidemos que muchos de los griegos eran no solamente filósofos, sino también compartían, al igual que, presta atención, que Moisés, el sacerdocio egipcio masculino. ¿Me explico? Entonces acá va este detalle para informar a los amigos sobre que cómo lograba Moisés, cómo logró Moisés, específicamente Moisés, que era un sacerdote egipcio masculino, de estas tradiciones, ¿verdad?, egipcias de más de 5.000 años antes de Cristo, y que no me voy a remontar mucho en esto. Pero te quiero decir que, ¿verdad?, estoy siendo espontánea, discúlpame que me estoy tomando mis espacios. No es que no quiera fallar ni nada por el estilo, pero cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad?, aparentemente Dios quería hablar con Moisés. Fíjate que para hablar con Dios, amigos, como se dice en un principio en todos los estudios masoréticos, y que está bueno, ¿no?, que hayan dicho que habló con Dios con una zarza en fuego, no sé. Te voy a decir esta parte que las personas no saben. Te voy a hablar específicamente de Urim Tumim. ¿Cuál es el origen de Urim Tumim? Señores, vuelvo a decir, no es discriminatorio, ni divisiones, ni racismo, nada por el estilo. Es un planteamiento cultural que te estoy dando, gratis. La desinformación de las personas por no haber leído, por no estar en diferentes, ¿verdad?, estudios, que nadie está obligado a saber, pero
Acá yo estoy para ayudar. Quiero que sepas que no te estoy diciendo una desinformación ni tampoco una mentira. El Urim Tumim que todos conocen, que dicen que se terminó en el 70 después de Cristo, no fue algo autóctono propiamente dicho de los judíos. Que en el año, mirá lo que te voy a decir, en el 1300 antes de Cristo, presta atención a esa fecha, recién surgió la creación de la humanidad. ¿Listo? Porque todo empezó a través de los principios de las primeras conexiones con Dios, que fue en el 1300 antes de Cristo. Fuera de eso, lo demás son todos cuentitos chinos. Entonces vamos a partir de un punto de que 1300 antes de Cristo, ahí empezó el verdadero origen del conocimiento de Yahvé, la conexión de Dios, Yahvé, para con la humanidad. Recién en esa época, amigos, apareció Dios, Yahvé, Jehová. Hay que tener en cuenta que sucedió. Está escrito en todos lados. Usted no ha reparado, lo lamento. ¿Qué te quiero decir con esto del Urim Tumim? Hay muchas personas que desconocen que hay acontecimientos bíblicos que dicen que nadie puede estar ni puede ver a Dios. Y eso es verdad. Es tan fuerte la energía de Yahvé, Jehová, que no creo que Moisés haya hablado directamente con Dios. Ni en la zarza, en fuego, ni nada que se le parezca. ¿Qué pasa acá? Pasa que en esos tiempos, ya Moisés, mucho antes de haber sabido quién era, que en realidad yo tengo mucha duda de que hubiera sido, ¿verdad? Judío, hebreo, mi hermano de Aarón, que Aarón aprendió el oráculo de la verdad de hablar con Dios en el 1300 antes de Cristo. Cuando Moisés, entre comillas, subió al monte Sinaí a hablar con Dios, con Jehová, esto es parte de un mito, no una realidad, porque sería imposible que alguien, un ser humano, hubiera podido hablar con Dios en presencia. Mas sí podía haber hablado con Dios utilizando el Urim Tumim, conocido como Urim Tumim, ¿verdad? Y que en realidad, debido a que muchas personas no saben que Moisés fue el creador de las Génesis bíblico hebreo de la cristiandad, discúlpenme, lo digo con altura, ¿cómo pudo saber la Génesis Moisés y los tiempos que aparentemente se dicen en la Génesis bíblicas, ambas? Visto que aparentemente las personas creen que Moisés fue enseñado por Jehová de estos acontecimientos, de los orígenes de la humanidad, de los gigantes que habían en la humanidad, que la ciencia está tratando de ocultar, porque fíjese algo tan sencillo como esto de que, ¿por qué eran tan grandes los dinosaurios? Debido al oxígeno. También hubo seres humanos grandes debido al oxígeno. Si hoy por hoy cambiara el oxígeno y fuera a ser el mismo que sucedió en el tiempo de los dinosaurios, no le quepa ninguna duda de que hoy por hoy de haber un cambio, ¿no? Es hipotético.
sobre lo que sucede en los tiempos de los dinosaurios. Seríamos todos gigantes. Seríamos todos gigantes, no le quepa la menor duda. ¿Y cómo ocultar eso? ¿Por qué ocultarlo? Porque las personas se asustarían. Entonces, volviendo al Génesis, ¿verdad? Y de la palabra de Dios y el oráculo de la verdad. El oráculo de la verdad. Me recuerda un poco las palabras de muchas personas que están en Ifá y que dicen que el oráculo de Ifá es el oráculo de la verdad que habla con Dios a través de un intermediario, que sería Orunmil. Puesto que esto no es verdad, te voy a decir que el verdadero oráculo ancestral, verdadero oráculo ancestral, para escuchar la palabra de Dios, cosa que sucedió en el 1300 antes de Cristo, ya no solamente que Moisés tenía el conocimiento de Urim Tumim, que se la dio esa enseñanza a Aarón. Entonces ya eran dos para dialogar a través de un oráculo, el oráculo de la verdad, que tiene su origen en Egipto, y que debido a que yo conozco lo que es, ¿verdad?, el antiguo sacerdocio egipcio masculino, pero la verdad es que yo conozco mucho más en profundidad el oráculo de la verdad, el verdadero, el antiguo oráculo egipcio del sacerdocio femenino, el que se usaba para hablar exclusivamente para los faraones actuales. Pico. Los demás no eran tenidos en cuenta por el faraón. Quiere decir con esto que no era tan certero. Esto es una clave que te estoy diciendo para que vos sepas que el verdadero oráculo de la verdad no solamente es el sacerdocio egipcio femenino, sino que además todo lo que manipulaba Moisés dentro del sacerdocio masculino, que no era perfecto, al lado de están llegando notificaciones, al lado del antiguo oráculo de la verdad del sacerdocio egipcio femenino, no era tenido en cuenta por el faraón debido a que no era tan certero. Esto es un estudio que yo sé, ¿me explico? Y que los griegos sabían porque ellos eran sacerdotes egipcios esas épocas en Egipto. Los griegos estaban metidos en todo. Además te digo que los Illuminati, al igual que los masones, que ellos tienen, ¿verdad?, el oráculo de Delfos, los masones y los Illuminatis, y que ellos consideran que ese oráculo que tienen, que fue basado en estudios propios de la época, ¿no?, de los tiempos del 1300 antes de Cristo al menos, estos griegos que eran sacerdotes egipcios tuvieron el conocimiento de Urim Tumim, que tenía otro nombre en el antiguo sacerdocio egipcio, pero ellos eran hombres. Si ellos tuvieron los griegos el conocimiento del Urim Tumim ancestral, el que se usaba en el sacerdocio egipcio, tenga en cuenta usted que no era tan certero como el antiguo oráculo de la verdad de la mano de las sacerdotisas egipcias femeninas. Ahí te voy diciendo algo. ¿De qué manera pudo haber hablado con Dios? Esto es algo que no te dijeron y que yo estoy compartiendo con los amigos para que sepan, ¿no?, que nadie puede hablar en presencia de Dios, nadie puede estar con Dios. Entonces es muy sabido todo esto de que los mandamientos, 600 y pico son los que le dieron a todos los hebreos de las épocas de Moisés. Todo eso no fue bajado del monte Sinaí, fue hecho en un estudio, quizás habiéndose separado del resto de los hebreos de la época, ¿no?, en donde ellos se fueron para el desierto. Ellos se alejaron para que nadie los vea manipular
el oráculo de la verdad que hablaba con Dios. ¿Me explico? Entonces, teniendo en cuenta que el Urim Tumim ancestral, que ya sabía, Aarón aprendiendo a usar la manipulación, ¿no?, de este oráculo, el Dios Jehová, el único que hay en el mundo, que aún existe, dicen que no existe, pero existe. Ese oráculo que hablaba con Dios fue el que le dijo los mandamientos a Moisés. Y acá no estoy delirando, te estoy dando una información. Si vos no leíste, lo lamento, pero me veo en la necesidad de informar, para que veas cómo funcionan las cosas. Teniendo en cuenta que solamente el 50% de ese oráculo que tenía en sus manos, debido a que era sacerdote egipcio, Moisés, ahí vemos que hay una cierta distorsión de las historias bíblicas, debido a que las personas, los hombres, tenían el 50% del conocimiento de este oráculo, amigos. Entonces, fíjate que este oráculo que tenía Moisés y que tuvo Aarón y que le cambiaron el nombre, le pusieron Urim Tumim a partir del 1300, que tenía otro nombre en el antiguo sacerdocio egipcio masculino, que si solamente calculo yo que el 50% era posible, ¿no?, de saber, hay muchos errores con respecto a los mandamientos. Por ejemplo, cuando el catolicismo tomó para hacer sus estudios, sus propios estudios bíblicos, ¿verdad?, la Biblia, ellos tuvieron poco en cuenta en cuanto al conocimiento de estos detalles. 10 mandamientos tomó la cristiandad. Fíjese que acá le estoy diciendo que todo lo que es los musulmanes y la cristiandad, todo es basado en el judaísmo, amigos. Les vuelvo a decir, acá no tengo finalidades de distorsionar ni separaciones, nada por el estilo. Estoy en un planteo cultural para compartir con todos ustedes qué pasa con las personas que tuvieron como un referente el judaísmo para proporcionar sus diferentes credos, y que la cristiandad tiene a Jesucristo como Dios hoy por hoy, no a Jehová. Y lo mismo sucede con los musulmanes, tienen a Mahoma. Dicen que está Jehová ahí, pero en realidad, no sé. Llevar a cabo una tradición, amigos, ¿verdad? Como te digo ahora, te voy a decir, ¿no? Babalaos, masones, Illuminatis. ¿Qué oráculo se cree que llevó usted cuando estuvo en Nigeria hace alrededor de 20 años, Enrique de la Torre, y apeló al oráculo de la verdad? ¿Cuál era? ¿El de Moisés? Por supuesto. Estas personas que son masones, maestros masones y son maestros Illuminatis, nunca te van a decir a vos que el oráculo de la verdad, como dijo Enrique de la Torre en Nigeria, no fue tenido en cuenta por los yoruba, debido al desconocimiento. Sin embargo, lo que tienen estas personas masones e Illuminatis es una burda copia del verdadero oráculo de la verdad, que es en sí mismo el oráculo egipcio femenino, el más acreditado, el más fuerte. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, amigos? Que estas personas que cobran fortunas, los maestros masones, babalawos, ¿viste? Estas personas tienen un negocio importantísimo donde ganan fortunas porque buscan gente con plata, los maestros masones y los maestros babalawos, ¿no?, de Illuminatis, a través de este oráculo de la verdad, ¿verdad?, que es nada más ni nada menos una burda copia del Urim Tumim. No olvidemos que Urim Tumim pertenece y es de origen hebreo, hecho para el judaísmo. Hasta el año 70 después de Cristo existió. Hoy por hoy te puedo decir que sigue estando. No es tan difícil hacer
el oráculo Urim Tumim. Explico. ¿Por qué se modifican estas cosas? ¿Por qué las personas ignoran que a través de la palabra de Ifa es imposible tener el acercamiento con Dios? Porque los únicos que pueden hablar con Dios son los que poseen el Urim Tumim. Es el único, la única forma de dialogar. Fíjate hasta qué punto responde Urim Tumim, que fue el creador a través de la palabra de Dios de todo lo que hoy mundialmente conoce la gente, que es precisamente... espera un poquito que te quiero concluir esto. A través de Urim Tumim se supo toda la génesis de manos de el uso de Urim Tumim entre Aarón, inclusive Moisés, escribieron todo lo que vos creés que fue verdaderamente la palabra de Dios de los 10 mandamientos y la Génesis. ¿Qué digo? ¿Qué pasa con las personas que confían, ¿verdad?, en los babalawos? Las personas que están, los que estamos dentro del judaísmo, discúlpenme que les voy a decir esto, tenemos la plena convicción de que para ser y estar cerca de Dios, les ruego que comprendan lo que les estoy diciendo, porque es a través de todo este sacerdocio que tengo yo, que viene de la mano de los Cohen. Hay muchos Cohen en Estados Unidos que coinciden en estos pensamientos que yo comparto con ustedes. Pero no hay que llegar a los extremos, porque yo no soy la dueña de la verdad, sino la dueña de compartir conocimiento. Leí algo que coincidimos con otros Cohen de Estados Unidos que son religiosos, ¿no? Religiosos del judaísmo, que no tienen nada que ver con la cábala. Ellos afirman que los conversos no deberían de estar dentro del judaísmo porque no tienen la herencia sanguínea. ¿Ves? Entonces vamos a dejar este tema un poquito de lado por respeto a todas las personas, ¿verdad? Hay que comprender, amigos, que muchas personas no entienden estos puntos porque ni siquiera ni por asomo tienen fe en Dios, leen lo que está escrito para todos y no entienden y no digieren estos temas porque no son llenos judíos. El verdadero judío sabe de lo que estoy hablando, el que es religioso. Pero habría que ver, ¿no, amigos? ¿Por qué estas personas que están en los Illuminatis y con los masones, que son profesores, maestros masones, muchos, ellos no dicen cómo ganan verdaderamente sus dineros siendo maestros masones? ¿Cómo lo ganan? Con el oráculo de la verdad, Dios, que no es el acreditado, el verdadero, que ni por asomo se parece al Urim Tumim, porque es el oráculo egipcio masculino, te vuelvo a decir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los conocimientos que están dando a las personas, a los multimillonarios, y lo que cobran por dar la luz, entre comillas, porque eso es lo que la gente quiere, vivir eternamente en luz, cuando mueran, ¿me explico? Y acá este es un tema, amigos, que es un detonante para la comprensión y el entendimiento de que hay fraudes, que nadie te puede decir a vos, ningún ser humano, ni que tenga en sus manos el oráculo egipcio masculino, puesto que el oráculo egipcio masculino no posee ningún tipo de piedra, nada. Es el religioso del antiguo sacerdocio masculino. Lo mismo sucede con el sacerdocio egipcio femenino, el verdadero. Lo tenían las mujeres. ¿Me explico? Entonces todo esto que te proponen los masones y te cobran fortunas a los ricos, a los músicos, y que dan ciertas enseñanzas para lograr la luz después de la muerte, le están dando
a los ricos una enseñanza que la están cobrando fortuna los babalawos, Illuminatis y los masones. Están haciendo un tráfico ilícito, ventas de almas en luz. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas que tienen mucho dinero quieren ser eternos. Y en realidad, amigos, si vos estás conmigo acá, vos vas a lograr tener una eternidad a tu favor. Porque vos sabés más que los babalawos, Illuminati, y los babalawos masones. Porque vos vas a saber muchas cosas acá. La luz que te promete Ifá, vivir un ciclo de vida, sin ningún tipo de interrupciones, no es tal. Amigos, vamos a continuar con este tema con todos ustedes para que usted comprenda que si usted no tiene una certeza y está basado en fe, que usted crea en un babalawo, alguien que aprendió la tradición nigeriana, le voy a decir esto. ¿Cómo supieron los nigerianos de este oráculo de la verdad y que lo volcaron en semillas? Evidentemente, amigos, ustedes pueden ver perfectamente que las ropas tradicionales yorubas son similares a las griegas. ¿Me explico? Bendiciones, gracias por estar.